El país no está bien, y eso lo demuestran los conflictos sociales que suben de tono, el aumento de los pobres y las diferencias que tiene el Ejecutivo Federal con sectores importantes de la sociedad. Así lo resumió el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en entrevista exclusiva con Frontera, al acudir como invitado al primer informe del senador Marco Antonio Blázquez Salinas. ¿Cuál es actualmente su papel dentro de la política y dentro del PRD? Pues tanto como dentro del PRD no me iría yo tan allá, ¿no? Soy un militante que no simpatiza con la línea que el partido tiene ahorita. O sea, como decía un amigo mío, soy militante pero no simpatiza. Pero no tengo ningún cargo, si a eso te refieres. Soy como ciudadano común y corriente. ¿Qué cargo tengo yo ahorita? Yo trabajo ahorita para la Organización de Naciones Unidas. Es un cargo honorario, no vayas a pensar. Porque no aceptaría yo trabajar para una institución que no sea mexicana jamás. Entonces acepté porque es honorario. Aquí me preguntabas tú sobre el PRD, soy un militante. ¿Qué pienso sobre mi partido? Respecto a línea política, o sea, su directriz política la tenemos que cambiar. Porque pasamos del estamos en contra de todo antes de que lo digas. O sea, el PRD, sí. No. Tu cartela, no. Oye, no. O sea, en vez de volver en sí, volví a hacer no. Bueno. Al otro extremo, que es ahora aprobamos todo, no importa lo que sea. Todo se aprueba, todo se aplaude. Oye, pasamos de aquí a acá, ¿no? ¿Que no se podría un término medio razonable? En donde seas un partido de oposición que diga, bueno, si lo que se propone es sensato, lo aprobamos, adelante. Pero defendemos lo que nosotros pensamos. Verbigracia. Deberíamos estar totalmente en contra de cualquier reforma hacendaria para aumentar el impuesto a quien sea, cuando en lo que va del año no se ha tomado una sola acción que sepamos para abatir la impunidad mexicana. Quizás con el solo hecho del exgobernador de Tabasco, pero de ahí en más todo quedó como estaba. Entonces, ¿por qué habríamos los mexicanos y en particular el PRD de apoyar reformas hacendarias si primero deberíamos de discutir eso, ¿no? Otra cosa que deberíamos de discutir es cómo gastan y en qué el dinero. Por ahí se propuso una ley para que no esté al arbitrio de Hacienda ni en la discusión presupuestal en qué vas a invertir los recursos del petróleo, por ejemplo. Bueno, entonces pienso que deberíamos tener una posición mucho más firme y ser la oposición, ser el partido con una oposición informada, inteligente, responsable, ¿verdad? Pero no va bien el país. Sí se necesita una oposición. En ese sentido, ¿cuál tendría que ser el papel de la oposición y qué tendría que hacer el PRD para retomar ese camino? Mira, el PRD va a tener una renovación de su dirigencia por estatutos y por ley en marzo de 2014. Marzo de 2014, así está establecido. Creo que es la oportunidad para que sin conflictos... No, porque si hay conflicto, entonces a nadie le interesa. Los partidos son un medio. Y como yo decía en 2011 yo propuse una encuesta y le dije a López Obrador, el que gane la encuesta va. Así sea por un punto. Si tú ganas por un punto, si yo gano por un punto, me tienes que apoyar. Sale. Bueno. Me ganó por 4 puntos y va. Porque así quedamos. Ni modo que dijera yo, no, vámonos a segunda vuelta. Y lo que se dice se cumple. Creo yo. Como en todo en la vida, ¿no? Bueno, regreso a la situación actual. El partido debe tener una línea muy clara, sin conflictos, pero sí definir su nueva dirigencia por primera vez en su historia, sin que acabemos en una guerra de, ya sabes. Porque pues ¿cuál es tu autoridad moral y política si no puedes elegir a tu dirigente sin conflictos? ¿Habrá algún método para lograr ese objetivo? ¿Cuál sería? Pues hagamos lo mismo que hicimos en el 11. Pregúntale a la gente quién quiere que sea su dirigente del partido y acatemos eso y ya, no sé por qué se complican tanto la vida, ¿no? Ahora están viendo cómo le hacen para que no haya elecciones, cómo le hacen para que la gente no opine. Imagínate tú la contradicción, pidiendo una consulta y adentro diciendo prohibidas las consultas. Bueno, entonces
digo yo, pues hagamos una renovación, se hace una consulta y que la gente diga quién es y ya. A mí me gustaría participar en eso, pero no es tanto mi persona, sino significado en términos de línea política y de cómo opera el partido, porque el partido hoy en día tiene demasiadas tribus o demasiadas facciones ensimismadas en lo que yo llamo la ombligología. Todo el día están viendo el ombligo, ensimismados en su lucha, como si eso fuera el gran tema nacional. No, debería ser al revés. El partido debería estar en lo que a la gente le preocupe, le interese. ¿Qué visión tiene Marcelo Ebrard de Baja California, política y socialmente? Bueno, es un estado muy pujante. Hemos estado en contacto. Hoy en la mañana estuvimos en una reunión que nos fue muy útil con Tijuana Innovadora. El ingreso per cápita aquí de la ciudad de Tijuana ha seguido creciendo, su fuerza y pujanza económica también. Entonces debemos prestar atención a lo que está ocurriendo aquí. Esto de lo del IVA, no solo porque es impopular el IVA, pues significa que no estamos entendiendo que si se mete el IVA en esta zona, vas a frenar la economía, te va a costar más en recaudación que lo que vas a ganar, ¿verdad? Hay una incomprensión de estas personas que están hoy tomando estas decisiones o pretenden que se tomen respecto a cuál es el papel que tiene este estado, pero no solo este estado, pero en particular la ciudad de Tijuana, que ya está en el mapa económico global. Ahorita lo estaba yo viendo en mi BlackBerry. De las ciudades de México que te reportan a nivel global, Tijuana es una de ellas, Monterrey es otra, obviamente la Ciudad de México. Polémico, por cierto. La entrega energética. ¿Cómo ve usted esta situación de los contratos que se están ahí Pésimo. para las empresas privadas, Pésimo. tanto nacionales como extranjeras? Pésimo, pésimo, pésimo. Primero, déjame hacer un previo y especial pronunciamiento. Las empresas mexicanas, salvo 2 o 3, no pueden competir en este sentido. Es una falacia. ¿Por qué? Porque no las han permitido permitir, porque los recursos no los tienen y no tienen ninguna posibilidad. Tendríamos que hacer un proceso de transición en todo caso para que la industria mexicana pudiera siquiera competir. Hoy está en absoluta, yo diría aplastante desventaja. ¿Qué está haciendo el presidente? El presidente hace el compromiso fuera de cambiar la Constitución para que, primordialmente para 2 objetivos. Primero, que vengan a explorar y sobre todo, más que explorar, explotar el Golfo de México. El Golfo de México hoy en día es responsable de 2/3 partes de la producción de petróleo de México, o sea, 2.4 millones de barriles al día. Y es en el mar, estamos a profundidades de hasta 500 metros promedio. La siguiente etapa es ir a profundidades más allá de 500 metros, en donde, por cierto, debo recordar que el expresidente Calderón nos informaba en agosto de 2012, apenas hace un poco más de un año, que ya Pemex había encontrado en aguas profundas un gran depósito de petróleo, al que llamaron Trión 1, cuyo potencial en barriles son 10,000 millones. Así lo anunció el presidente, con el director de Pemex, y se puso en las reservas petroleras de México. Entonces yo pregunto, bueno, si acabamos de encontrar 10,000 millones de barriles de petróleo, ¿por qué tenemos que ir a Inglaterra a decirle a su majestad británica que nosotros no podemos? ¿Cuándo se había visto eso? México, ¿qué debería hacer? Decir, a ver, voy a desarrollar, la tecnología para explorar y explotar el petróleo es del 1 al 10, lo voy a dividir por nivel de complejidad. 1 es complejidad muy baja y 10 es una complejidad elevadísima. Del 1 al 10 México hoy puede producir hasta el 7, hoy. Y con un poco de esfuerzo podríamos llegar un poco más allá. Como lo hizo Brasil. Brasil no tenía ni petróleo. Brasil venían a México, al Instituto Mexicano del Petróleo, a estudiar, cuando era yo joven. No fue hace tanto. Bueno, ¿a qué voy? Tú dirías, bueno, si del 1 al 10 yo tengo del 1 al 7, bueno, entonces ¿por qué tengo que ir a decirle a los británicos o al G8, que es el objetivo del viaje del presidente Peña, que ellos vengan a explotarlo? Pregunta, ¿cuánto les vamos a pagar porque lo exploten? 70%. Es el promedio internacional, eso es lo que no han dicho. Porque ni modo que vayan a venir aquellos de gratis, aquellos vienen por 70 o más. Entonces yo creo que es una decisión
equivocada. El presidente está actuando con precipitación, no está pensando bien lo que implica esto hacia adelante, o no le importa, no lo sé, pero es un error como mexicanos malbaratar así las cosas. Pongo un ejemplo: cuando los bancos mexicanos fueron vendidos al exterior, se nos dijo que México iba a ser un centro global financiero, nos dijo el señor Gurría entonces, secretario de Hacienda. Hoy México exporta dinero, nos va a pasar lo mismo con esto. O sea, no te dicen, quiero decir, no son veraces de lo que va a ocurrir a mediano plazo. ¿Cuál es el primer impacto financiero que va a tener esto? Elevar el valor de los activos de las empresas que obtengan contratos. Es decir, tomo un perímetro del Golfo de México, lo fijo con coordenadas latitud, longitud, y le digo a Exxon, ejemplo, todo lo que tú encuentres en este perímetro, en el subsuelo, todo lo que tú encuentres ahí, tú lo exploras, tú lo explotas y de ahí me pagas el 30%. Quiere decir que le estás cediendo los derechos de usufructo a una empresa extranjera. Quieras, pónganmelo como me lo pongan. Que dice, y se atreve a decir Peña, que no, que se inspiró en el general Cárdenas. De veras es que hay que ser un cínico, pero fuera de serie, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está proponiendo. La Constitución decía, artículo 27, que prohibía los contratos de riesgo. Los contratos de riesgo existieron en México desde los años 40 a los años 70. Hubo 18 contratos de riesgo. Contrato de riesgo, tú exploras y de lo que encuentras te pago, sea en especie o sea en dinero. ¿Por qué se prohibieron? Primero, porque no funcionaron. Segundo, porque era un litigio de nunca acabar. ¿Cuánto habías encontrado? Porque las empresas siempre decían, encontré poquitito. Y Pemex decía, no es cierto, usted encontró más. Es opinable. Entonces, y aparte, cada vez que te peleabas o tenías una discusión con una empresa norteamericana, llegaba el embajador. Entonces México siempre estaba en desventaja, porque Exxon producía más que todo México junto. Poder total. Entonces dijeron, vamos a prohibir. Lo prohibieron. Pues ahora Peña dice, vamos a volverlo a poner. Nomás que ahora le cambió el nombre, ahora se llama de utilidades compartidas, pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo que te estoy diciendo. ¿Qué opino? Que sería muy mala idea aceptar esto. No para nosotros, Esta generación, nosotros este sexenio, a lo mejor no lo vamos a sentir mucho. Pero la generación que sigue, sí les vamos a partir toda porque no van a tener los ingresos necesarios.